¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta colaboración entre redcouch.mx e Inspiración Radio. Y como todas las mañanas le traigo el devocional del día de hoy. ¿Sabe? Solemos orar para que Dios haga las cosas. Solemos orar porque decimos depender de Él. Pero muy pocas veces entendemos cuál era el verdadero propósito. Y mucha gente está esperando así como que, ay, que un día Dios me revele ese propósito. De hecho, suelo entender de mucha gente que les gusta jugar con la idea de un propósito entendiendo como algo místico, siendo que la palabra de Dios nos muestra cosas muy diferentes. ¿Sí? Me ha tocado, y creo que lo he dicho en varias ocasiones en estos videos, tengo un conflicto cuando la gente habla de esa manera. Cuando dicen que un bebé se murió porque cumplió su propósito y Dios se lo llevó, aunque ni el bebé ni las personas a su alrededor entendieron el propósito. Y eso habla exactamente en contra de quién es Dios y de la manera en la que Dios hace las cosas. Entonces, debemos de tener cierta cautela y cierto cuidado cuando hablamos de esta manera, porque podemos estar hablando en contra de lo que Dios ha pretendido hacer a nosotros. Pero no es ahí donde me quiero atorar, sino del otro lado. ¿Sabe? Dios nos envió a nosotros a hacer una revolución en esta tierra. Dice la Biblia que desde los tiempos de Juan el Bautista hasta los días de hoy, ¿sí? El reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Y pudiera parecer algo muy ambiguo, pero no lo es. Dice, violencia significa no lo que nos enseñaron las noticias, cosas malas y cosas sangrientas, no. Violencia significa cosas rápidas, intempestivas, tajantes y que no cambian. Dice, desde los tiempos de Juan el Bautista, las cosas se han vuelto rápidas, tangibles, porque el reino de los cielos ha venido a la tierra. Y esa es la parte interesante. La pregunta es, ¿quién se va a decidir a traer ese reino de los cielos? Porque dice la misma cita que solamente los violentos lo arrebatan. No quiere decir alguien va, le pide a Dios, está esperando para ver si Dios quiere. No, dice, hay personas que conocen que la bendición está ahí, van por ella, la arrebatan y la traen y la hacen tangible a esta tierra. ¿Y sabe quiénes son esas personas? Usted y yo. Para eso nos llamó Dios. Ese fue su objetivo, esa fue la razón por la cual Jesús vino a esta tierra, porque vino a demostrarnos violencia, y no violencia como era la noticia. Si usted lo recuerda, Jesús nunca fue violento en términos de lo que el noticiero nos dice, fue violento en el hecho de transformar al mundo en su entendimiento. Arrebató a las personas de su ignorancia y de su falsa creencia de quién es Dios y los llevó al entendimiento de lo santo. Y lo santo no quiere decir que no pequemos, lo santo quiere decir que tengamos como principal objetivo la palabra de Dios. Creo que esto le queda un poquito más claro. Ahora, tenemos que entender que Dios pretende usarnos a usted y a mí de la misma manera, en el mismo plano. ¿Por qué? Porque si no, ¿a quién va a usar? Dios no está haciendo las cosas tras bambalinas por algo. Dios desea que seamos usted y yo. Y fíjese nada más, tengo esta cita en Mateo 14, 16 y le voy a decir el preámbulo para que lo entienda un poco. En los tiempos de Jesús, Jesús tenía una organización de 12 siervos o de 12 trabajadores, de 12 amigos. Y todos y cada uno de ellos tenían un papel dentro de esta organización, porque no era una organización improvisada y no era un grupo de personas aprendiendo, no, era un grupo de personas sirviendo. Jesús fue y encontró 12 corazones dispuestos a servir. Entonces, ¿qué hacían? Ellos iban y preparaban un lugar, aseguraban que hubiera buena acústica, que estuviera limpio y proponían todo el ambiente para que Jesús pudiera ir a enseñar. Y siempre después de que enseñaba, ellos estaban preparados para alimentar a estas personas. O sea, primero las alimentaban espiritualmente y luego las alimentaban físicamente. ¿Tiene sentido? Piense que eran otras épocas. Pero hoy en día no sucede diferente, no pasa con los políticos que llevan y preparan lugares para presentar sus campañas y luego después les tienen que llevar el lonche y el refresco a las personas para que se queden y escuchen. Hay cosas que no cambian. Los políticos hoy en día pretenden alcanzar un gobierno, Jesús pretendía establecer un gobierno. Jesús no tenía que comprar la atención de las personas, pero conocía sus necesidades. Y le aseguro que Jesús no les hablaba por 15 minutos. Jesús era profundo y extenso. Entonces había un uso y una costumbre alrededor de las enseñanzas de Jesús.
Jesús estaba acostumbrado a llevar el alimento espiritual y a llevar el alimento físico a las personas que estaban alrededor de él. Entonces, ahora entendemos el trasfondo de aquella famosa historia de los peces y los panes. Porque Jesús no estaba preparado para enseñar, sino que de repente se le empezó a juntar la gente y empieza a hablar, empieza a dar un sermón, y de repente los 12 se empiezan a preocupar y dice: Señor, acuérdate que esta gente no solamente está esperando la palabra que les des, sino que ahora están esperando que les des de comer físicamente. Así que, ¿cómo ves si ya terminas y ahora los mandamos a sus casas para que coman y para que duerman? Y aquí es donde se pone interesante la cosa. Porque Jesús terminó y rompió con el entendimiento de la tierra, ¿sí? Y empezó a establecer el entendimiento del reino. Entonces, Mateo 14, 16 dice: Jesús les dijo, eso no es necesario, denles ustedes de comer. Así. Les dijo: no es necesario que manden a la gente de su casa para que coma y para que duerma, ustedes denles de comer. Lo siguiente que pasó es que le dice: Señor, no tenemos más que 2 canastos de un muchachito que iba pasando con 5 panes y 2 peces. Y entonces le dijo: denles ustedes de comer. Y dice la cita que después Jesús dio gracias a Dios, y entonces fueron los 12 los que metieron sus manos a las canastas y empezaron a multiplicarse los panes y los peces. No fue Jesús. Él ya tenía un plan. Y él estaba esperando que 12 personas, 12 significa, según la Biblia, el 12 es un sinónimo de gobierno. Dijo: ahora estoy estableciendo el gobierno de Dios sobre la tierra. Entonces ahora el gobierno empieza a servir a las personas, no a Dios. Porque ahora el gobierno viene de parte de Dios. No sé si tenga mucho sentido lo que estoy diciendo, pero le aseguro que en el reino de los cielos lo tiene. Entonces dice: ya no los 12 sirven a Dios, sino los 12 que vienen de parte de Dios empiezan a servir al pueblo. Y ahora se cumple esa palabra donde dice: denles ustedes de comer. Y entonces los 12 metían sus manos en las canastas y los panes y los peces empezaban a multiplicar. Y entonces esto se vuelve emocionante. Porque dejamos de ver y dejamos de entender que Dios lo va a hacer todo, y empezamos a entender que ya Jesús vino, ya vivió entre nosotros. Ahora lo único que tenemos que hacer es imitarlo. Y lo decía Pablo todo el tiempo: sean imitadores de mí como yo soy imitador de Jesús. Y entonces empezaron a hacer una revolución. Porque a partir de ese momento, Dios empezó a usar a los 12 como los revolucionarios que estaban transformando el mundo. Porque por medio de quienes empezaron a suceder los milagros cuando Jesús se fue, pues por medio de esos 12. Sanidades, milagros, el establecimiento de la iglesia, los viajes, el evangelismo y la conversión de los miles y miles por todo el mundo. El día de hoy seguimos bajo ese efecto de esos 12 que decidieron ser violentos y establecer el reino de Dios sobre la tierra. Así de fácil. Ahora, la pregunta del millón es: ¿usted de cuáles es? ¿De los que se quedan ahí sentados esperando que Dios haga algo, o de los que están dispuestos a ser revolucionarios y transformar el entendimiento del mundo de acuerdo a lo que está pasando en el reino de los cielos? Porque el reino de los cielos sigue sufriendo violencia. El reino de los cielos sigue estando ahí con toda la intención de acabar con el pecado, de establecer la bondad y el amor de Dios, de ser el reino que gobierne el universo, como lo hacen todos lados menos en la tierra. Así de fácil. Entonces, si usted me pregunta a mí, ¿qué es lo que Dios espera de usted y de mí? No hay un propósito oculto. Dios espera que usted y yo hagamos una revolución. Dios espera que usted y yo seamos aquellos que nos atrevamos a hablarle de la palabra a quienes nunca lo esperaron, y que Dios va a poner en usted y en mí las palabras necesarias que transformen el corazón de las personas. Eso es lo que está esperando. Que sus palabras transformen su entorno. Que deje usted de pedir mediocremente para ver si Dios quiere, y que sea usted el que hable, el que declare de parte de Dios y el que logre provocar un cambio en el corazón de las personas. Ese es el propósito. Eso es lo que Dios está esperando. Ahora, ¿qué tan dispuesto está usted a hacerlo? Así de fácil.
Yo le quiero bendecir, quiero declarar que Dios está hablando a su corazón en este momento. Y así como Dios, como Jesús le dijo a los discípulos, vayan ustedes y denles de comer, yo le digo a usted, vaya usted y alimente al mundo espiritualmente. Vaya, sea usted quien dé a las personas y no espere a que Dios baje del cielo y lo haga, porque entonces quedará usted fuera. Le bendigo de nuevo y espero que usted sea el instrumento para que este video llegue a muchas personas y despierte ese celo por las cosas de Dios. Por favor, no deje de visitar las redes sociales de Inspiración Radio y las de redcouch.mx y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.